Ce symposium numéro 5, qui est donc un symposium ESCAP. Et peut-être en commençant, j'aimerais vous dire d'abord remercier l'AEPEA pour cette invitation et particulièrement Bernard Golz. Bernard Golz, con quien hemos intentado tejer entre la Asociación Europea de Psicopatología del Niño y del Adolescente y la Asociación Europea de Psiquiatría del Niño y del Adolescente unos vínculos estrechos en estos últimos congresos y estos últimos años. Cuando montamos de alguna manera este Symposium ESCAP con Jean-Philippe Renaud y Véronique Delvet, y somos los representantes, entre comillas, de la florinata del ESCAPA, pensamos presentarles casos clínicos, situaciones, casos clínicos que ilustrasen una particularidad clínica con a menudo una valencia traumática de alguna manera, y vamos por lo tanto a presentar tres casos, tres situaciones. Y voy en contra de lo que está previsto en el programa, voy a presentar primero a Véronique Delvet, que va a intervenir la primera. Véronique Delvet es pedopsiquiatra en Bruselas. Trabaja en el Hospital Universitario para el Niño. Y sin más dilación, le paso la palabra para esta primera presentación. Merci beaucoup, Stéphane. Bonjour à tous. Alors, effectivement, il y aura une toute petite situation clinique dans ma présentation, mais ça sera surtout... Efectivamente, va a haber una mini presentación clínica en mi presentación, pero es una clínica institucional y es cómo se introdujo una herramienta para trabajar todo aquello vinculado a la violencia de algunos comportamientos de adolescentes en unidades de hospitalización. Es una situación clínica institucional, entre comillas. Aquellos y aquellas de ustedes que trabajaron en algunos establecimientos institucionales y en unidades de crisis, sobre todo cuando hay hospitalización de jóvenes adolescentes, saben que aquellos jóvenes con los que nos enfrentamos son jóvenes que tienen dificultades de adaptación, una psicopatología a veces severa, pero muchas veces también un pasado de no muy buen trato, cuando no maltrato medioambiental, del entorno o de sus padres. Son jóvenes que no tienen una estima o una confianza en sí suficiente, poca estima, debido a veces de excesos en el comportamiento de los padres, violento a veces, y son jóvenes que suscitan cuando se juntan unos comportamientos a veces problemáticos y muchos pasos al acto, violencia verbal, a veces violencia física contra los cuidadores. Son jóvenes que pueden llevar los equipos a tomar medidas de contención, de aislamiento. Son jóvenes con los que solemos establecer contratos, calendarios y time out, que son cosas que seguramente han visto, sobre todo cuando son menores de 15 o 16 años, es decir, cuando la comprensión de su capacidad de comprender sus actos, su capacidad de representación o de simbolización y de trabajo de las sintomáticas es una capacidad débil. Por lo tanto, solíamos vernos ante situaciones de tensión con las consecuencias en los equipos de profesionales, decepciones, desánimo y a veces burnout o depresión por parte de los cuidadores que podían incluso en algunos casos manifestar cierta violencia. Hemos trabajado con un equipo de bruselés, pero de habla holandesa, y hemos trabajado con Aim Omer, a quien ya había conocido hace unos 10 años,
con Annick Lampeau, que es mi colega neerlandófona, que trabaja en la Universidad Libre de Bruselas, y habíamos trabajado formando y supervisando equipos que los formábamos a la resistencia no violenta. Y no es lo mismo que la comunicación no violenta. Van a ver que no se trata de cómo se habla o cómo nos dirigimos a los demás, sino que nos preguntamos cómo somos ante los demás. En Israel, esta chica estudió los comportamientos violentos con muy alto riesgo en algunas familias y se inspiró del modo de vida y de la filosofía de Gandhi. La creación o la adopción de este enfoque de resistencia no violenta es otra manera de tratar la autoridad y se ha implementado después de la modificación de la autoridad parental, que está siendo muy cuestionada actualmente. Y este enfoque ha necesitado el trabajo de equipos y seguimiento de las familias cuando hay trastornos severos. También se aplicó esa metodología en instituciones residenciales o en establecimientos escolares. Seguramente han visto el libro publicado y traducido en The Book el año pasado. Es un enfoque muy pragmático que intenta evitar las escalas asimétricas y no mediante el diálogo, sino mediante los actos de los cuidadores. Evita moralizar, discutir, amenazar y difiere o pospone la reacción del cuidador frente al joven. Intentamos evitar las sanciones y los rechazos, las posturas o los posicionamientos de rechazo y de rechazo institucional a veces, puesto que saben que algunos jóvenes pasan de un centro sanitario a otro, etc. Y parte de la presencia como fundamento de una nueva autoridad. Y eso se aplica también a los padres y es una postura, un enfoque que se instala en un espacio relacional donde hay una postura, una voluntad de investimento que restaura el respeto de sí mismo y el respeto del otro. Las reglas, las normas son rechazo de la violencia y de los comportamientos de riesgo y antisociales y el control de sí. La presencia, el control, la benevolencia, y luego les daré el título del libro para cómo se aplica. Pero lo que quiero demostrar aquí es cómo hemos logrado modificar completamente la actitud de los cuidadores dentro del centro. Les voy a enseñar luego un caso clínico y les contaré cómo las vivencias al respecto de los equipos. La unidad, para que la conozcan, son jóvenes de 8 a 14 años, son jóvenes que están hospitalizados. Es un nivel 3, es decir, un nivel de unidad universitaria que recibe psicopatologías severas, intentos de suicidio, trastornos de comportamiento, posturas psicóticas, trastornos alimentarios. Bueno, es bastante clásico. Son muy jóvenes y esto hace que los dispositivos de tratamiento mediante la palabra se vuelvan más difíciles. ¿Y cómo hemos introducido la resistencia no violenta entre los cuidadores? Pues hay una norma de partida que es batir el hierro cuando está frío, nunca en caliente. Es otra norma, la autodisciplina. Haim Omer, quizás debido a su experiencia en Israel, es un país que ha vivido hostilidades, combates, guerra, y durante la crisis hay que mantener una postura firme y posponer la reacción. Posponer unas horas, algunos días incluso, la reacción frente al paciente. La reacción se debe planificar, la reacción debe ser coherente, reflexionada, rigurosa entre los cuidadores. De alguna manera es decirles, estoy aquí, soy tu referente, soy tu médico, soy tu psicólogo, aquí estoy, aquí me mantengo, pero no acepto lo que está ocurriendo ni lo que estás haciendo. Y esto reúne a los equipos. No se debe jamás hacer una intervención
solo o sola. Tiene que haber habido, obviamente, una ofensa o un comportamiento no aceptable y luego se asociará a todo esto lo que ellos llaman gestos de reconciliación. Existen varias técnicas de la resistencia no violenta y aquí esto me trae a la clínica. La primera es la declaración. Puede ser oral, pero a menudo es una declaración escrita. Es una carta que se le escribe a los jóvenes en el equipo. Lo escribe el equipo y se la damos en un momento de calma fuera de la crisis. Comunicamos en ese escrito que no toleramos su comportamiento. Recordamos también los aspectos benevolentes y positivos respecto a su comportamiento. Le decimos lo que nos gusta en él. Informamos también a los demás cuidadores de que necesitamos ayuda. Todo esto lo hacemos juntos y asociamos en algunos momentos a los padres. Leemos esa carta al joven en su habitación en general y luego salimos, le dejamos en silencio. Gabriel tiene 11 años y ha sido hospitalizado por trastornos severos del comportamiento. Nos lo ha mandado su psiquiatra y su psicólogo, que llevan tiempo siguiéndolo. Es una historia clásica de estos jóvenes que nos encontramos en las instituciones, en los centros. Es decir, tiene un historial de tratamientos malos. No es un maltrato grave, pero padre consume alcohol, violencia conyugal, violencia psicológica en cualquier caso en contra del niño. Tiene un comportamiento difícil. En la escuela lo echaron de la escuela una vez y cuando se nos remite ese niño tiene comportamientos cada vez más desbordantes. Después de pasar al acto contra otro joven, el equipo le propone a la madre que colabore en la redacción de esa carta. Ven en la pantalla que esas cartas no son severas, se ilustran con algunos dibujos ligeros, tal. Y después de ese mal comportamiento, los cuidadores le dicen: no estamos de acuerdo con lo que has hecho y mañana vendremos a verte todo el equipo para decirte cómo vamos a proceder. Le decimos: tu mamá y todo el equipo ha contribuido a la redacción de esta carta. Nos gusta la manera creativa con la que tratas, porque son niños que buscan la afección, que pueden ser tremendamente adorables para luego volverse absolutamente tiránicos y malevolentes. Le decimos: somos responsables del buen ambiente de esta unidad y queremos ayudarte porque nos preocupa e inquieta tu comportamiento. Por eso no aceptamos este tipo de comportamientos. No aceptamos que insultes a los demás, a los miembros del equipo, que pegues ni a tu madre ni a los demás jóvenes, que penetres en sus habitaciones sin su permiso, y vamos a hacer todo lo posible para ayudarte a reducir esos comportamientos. Y firmamos tu mamá y el equipo de cuidadores. Se la leemos entre todos, su madre y nosotros. Y luego salimos y lo dejamos en silencio. Lo que hay que destacar en estos momentos en los que practicamos la resistencia no violenta, han debido entender que la RNV no son palabras, aquí son palabras escritas, pero son más actos. Y lo interesante es esa especie de momento de desfase que se crea respecto al niño. No hay una escalada asimétrica. Se siente investido y hay una especie de co-construcción de una solución. Y esto da lugar a momentos emocionales muy fuertes. Los jóvenes suelen estar muy conmovidos, incluso en algunos casos dramáticos, como un caso que tuvimos de un joven que se nos confió durante un año, que tenía unos comportamientos tremendamente violentos y sin embargo hubo unos momentos de cercanía emocional muy fuerte cuando utilizamos herramientas como esta RNV. Cuando las cosas duran, la primera etapa es lo que llamé la declaración, que suele ser esa carta. Os imagináis bien que esto no va a cambiar radicalmente las cosas y que de repente el niño va a ser apacible. Por lo tanto, las cosas suelen
continuar. Y cuando la violencia escalada crece, pasamos a otra técnica que es la ocupación, el sitting. Son unos 4 o 5 cuidadores que vienen a su habitación y que con su presencia, con su cuerpo, no lo tocan, pero bajan como un equipo, bajan masivamente a la habitación del joven y bloquean la puerta. Durante 20 minutos en silencio. Solo habla uno de ellos y el que habla suele decir más o menos lo que se decía en la carta, pero el nivel superior respecto a la carta es que aquí hay una presencia física silenciosa y en grupo. Le dice esta persona, no estamos de acuerdo con tu comportamiento y hemos venido a buscar una manera de resolver el problema. El joven reacciona de 1000 maneras, insulta, procura salir, lucha, se tira al suelo, se mete en una esquina de su cama, se pone los cascos para escuchar su música. Se pueden imaginar las miles formas de protesta. Nosotros no nos movemos, esperamos, y la persona que habla le invita a reflexionar. Le dice, piénsalo, si no tienes la solución ahora mismo, no es grave, volveremos a venir a verte. Y cuando transcurre bien, que no suele ser la primera vez, suele haber algo como una apertura a la solución, se abre una ventana. Suele ser que el joven diga, no quiero seguir aquí, si estoy así es porque quiero salir de este hospital. Entonces, a partir de ahí se puede intentar buscar con él soluciones y eso se hace también juntamente con la familia. Mientras tanto, el trabajo institucional sigue transcurriendo de forma tradicional. Esto es la introducción de un dispositivo de decalage, no de desfase, pero, en esta práctica. Luego pasan los actos de reparación, de reconciliación, tal y como suele ocurrir en las familias, salvo que en las familias ocurren después de algo bueno que haya ocurrido. Aquí son gestos gratuitos que no tienen vínculo con el comportamiento problemático. Puede ser ir al cine, ir a hacer repostería, cookies, ir al aquapark. En fin, se le ofrece algo al joven, algo que viene a apoyar el vínculo de investimento. Las consecuencias de la implementación de este dispositivo, las consecuencias para el equipo, es una modificación respecto a la práctica de los cuidados tradicionales. Se disminuye la escalada increciendo y desde hace 1 año, 9 meses ya no ha habido casi llamadas a los servicios de seguridad, que se han vuelto muy, muy, muy escasos. Ha habido una época, y seguramente vosotros lo habéis vivido en vuestros centros, que hay una cascada de llamadas a servicios de urgencias Hemos abandonado los planes de acción-reacción. No intervenimos enseguida después de que el joven pase al acto. Ya no hay relaciones arbitrarias. Es más una presencia. Es una postura de presencia en oposición a la postura de control antes. Hay una acción preventiva también para luchar contra el ascenso de pasos al acto. Estamos mucho menos situados en la urgencia y en el actuar. Hay una especie de desfase entre nuestra postura y la suya, una especie de desdramatización. Y luego solicitamos a los padres para los cuidados y la gestión del comportamiento cuando la situación lo requiere. ¿Cómo ha vivido todo esto? ¿Cuál es la vivencia del equipo respecto a estas modificaciones implementadas? El equipo necesita tiempo para concertarse y organizar las resistencias no violentas, pero sienten más solidaridad, más cohesión. Tienen la sensación de tener una sabiduría que comparten entre colegas y se sienten apoyados y escuchados. Y ellos dicen que el verdadero cambio se realiza dentro de nosotros, dentro de ellos.
y teníamos un reglamento antes de orden interno, luego un reglamento de vida, una especie de carta magna de vida, y el hecho de introducir la RNV ha modificado la Carta Magna, nuestro reglamento, de forma radical. No lo voy a desarrollar, pero ha habido un cambio de prisma radical, un cambio completo de prisma. Y por lo tanto se ha redactado una nueva versión de esa Carta Magna, de esta Charte. También se ha redactado una especie de guía para el uso de los padres. Cuando los padres a veces no hablan bien el francés o se expresan con dificultad, se les explica, se les hace una presentación oral, y esto funciona para trastornos del comportamiento, pero también trastornos del sueño, cuando hay angustias. Lo hemos utilizado también con una paciente de 9 años que tiene un trastorno de la alimentación gravísimo. Con los padres también hemos empezado por la carta. Los padres disfrutan de los cuidados porque ellos también suelen estar en una situación de agotamiento, se sienten escuchados, y cuando la labor conjunta dura suficientemente tiempo, hay una especie de transposición a los padres de estas técnicas de resistencia no violenta. Bueno, aquí es la manera en que se produce esa escalada, el proceso de escalada. En su trabajo con las familias, para estos jóvenes que hacen una cascada telefónica, los jóvenes que se fugan, Homer, el israelita, se instala en la habitación, hace una espera, dice que la intimidad no es una necesidad absoluta. Si hay unas amenazas de suicidio, una puesta en peligro, objetos que pueden favorecer el suicidio, consumo de drogas o algo así, él estima que el padre debe demostrarle al niño cuánto le quiere y cuánto lo necesita y cuánto la importancia que tiene para él, pues es la primera etapa. Hay que reafirmar la presencia, en primer lugar. Suprimir también el secreto en torno a las problemáticas de violencia que se suelen ocultar o disimular. Y luego también hay que trabajar de manera diferida, posponiendo la respuesta al acto violento. Hasta aquí lo que quería contarles, y creo que es una forma de revisitar, de reinventar la postura de Gandhi, esa potencia de la respuesta no violenta frente a la violencia. Merci beaucoup. ¿Vous m'entendez? Muchas gracias. Muchas gracias, Véronique. Bien, donc Toulouse, c'est une ville... Pido disculpas a los traductores, les he dado un texto, pero no lo voy a seguir. Se me lo habían pedido, obedecí, lo distribuí y ahora voy a desobedecer, y espero que tengan conmigo resistencia no violenta. No sé si conocen Toulouse, está a 4 horas de aquí, es una ciudad hermosísima. Quiero empezar dando las gracias a la AEPA y Bernard Goltz en particular. Es la primera vez que organizamos un simposium como este. Es la división clínica, que es mi ámbito, en l'ESCAP, creado por Claude Bernstein, que está ahí en la sala, lo veo y lo saludo, que está organizando estas estructuras y que lo podrán oír en los congresos paralelos. Y como decía Stefan, es una manera de intercambiar en torno a de insistir en nuestros intercambios clínicos, pero también en torno a nuestros intercambios académicos y de investigadores. Gracias también al doctor Michel Vigne, que me ha regalado este caso clínico que tenía ganas de presentarles. Hace unos 17, 18 años hubo una enorme catástrofe industrial en Toulouse. Explotó una fábrica AZF que ha explotado miles de heridos. Hemos recibido a 30 bebés en los hospitales de niños. Y es Michel Vigne, dentro de nuestro servicio, que era el enlace en ese hospital de niños. Es una ciudad grande, Toulouse, 1 millón de habitantes para toda la aglomeración, una ciudad que se está desarrollando mucho y tiene un hospital para niños grande, importante, con muchísimo
tránsito, y nuestro equipo de enlace, que estaba muy acostumbrado a enfrentarse con niños que han sufrido traumas o por accidente, a veces con pérdida de un hermano, de un padre, niños víctimas de violencia y anuncios bastante violentos, anuncios violentos de enfermedad. Por lo tanto, nuestro equipo está formado, es sólido, pero en esta ocasión tuvieron que recibir un número importante de enfermos y ha sido bastante complicado porque no estábamos preparados. He elegido el caso de 2 niños. ¿Por qué este caso clínico? Es que hace algunos años, porque en Toulouse cada año se celebra el aniversario de ACDF, y en la revista local, la Dépêche du Midi, hubo una entrevista de una mamá. Y nosotros no solemos tener seguimiento de esos muchos enfermos o pacientes desaparecen, y entonces esta entrevista me interesó. Voy a describir la catástrofe colectiva a las 10 de la mañana y todos los toulousanos se acuerdan. Hay mucha cifra en la pantalla. Las cifras siempre son muy impresionantes, pero traducen muy bien el impacto y el trauma colectivo que sufrió la ciudad. Por lo tanto, otras cifras también interesantes, el número de escuelas que se cerraron, empresas, padres que de repente se encontraron en paro, niños que no tenían casa, que hubo que desplazar, que se instalaron en casetas o casas de fortuna. Se destruyó el hospital psiquiátrico y luego los políticos se olvidaron de él. Luego hubo una escalada de prescripción de psicótropos. Los médicos generalistas a partir de ese día tuvieron que prescribir muchísimos ansiolíticos en particular. No debemos criticar este posicionamiento, pero nos tenemos que cuestionar sobre el cortocircuito que se hace en el pensamiento de esa gente que sufre. No quedó mucho sitio para el pensamiento, no quedó mucho sitio para la elaboración y tampoco quedó sitio para la vida psíquica. Nuestro equipo, repito, es muy reducido. Antes había un único médico y 2 enfermeros. Afortunadamente había en pediatría asistentes sociales y psicólogos. Hubo que recibir a todas estas familias y se optó, era en los 24, 48, 72 horas después de la catástrofe, se optó por trabajar con nuestras herramientas tradicionales. No nos habíamos formado al desbriefing, ahora un poco más, pero tampoco lo hacemos de forma sistemática, excepto en célula médico-psicopatológica. Desde entonces hubo otras catástrofes. Hubo un atentado, un ataque en el 2012. Hace poco recibimos a todos esos niños que se saltó un paso a nivel y que hizo varias víctimas que llegaron al hospital, al CHU de Toulouse. Y hemos ido aprendiendo empíricamente, pero habíamos optado por mantener nuestras referencias teóricas y tradicionales con las que estamos familiarizados, refiriéndonos a Winnicott en general, así de forma sintética. Esta es la foto que la Dépêche du Midi volvió a publicar con los 2 niños de los que voy a hablar y con algunos astucias he intentado mantener anónima esa situación y esta anécdota. Bueno, voy a pasar esta foto, no quiero insistir. Lo malo es que he llegado aquí directo a la última diapositiva, no sabía cómo quitar la foto, pero bueno, el caso de 2 niñas. 2 niñas, era mi astucia para no dar su nombre. La voy a llamar Katy, 19 meses, llega el 24 de septiembre, se le había hospitalizado el 21 de septiembre por la tarde en una unidad de cirugía, y lo han visto en la fotografía, porque tenía una herida en el rostro. Los equipos de cirujanos con quien estábamos en vínculo y con pedopsiquiatría trabajan con regularidad. Voy por la página 6 para la intérprete, pero los equipos de cirugía, no está bien decirlo, pero no creo que haya muchos cirujanos en la sala, pero hace falta ver cosas muy duras para que el cirujano se preocupe por la vida psíquica de un bebé de pocos meses. Pero en este caso sí que estaban conmovidos, porque el bebé estaba muda, inerte, no quería comer, comía muy poco y jamás sonreía. La historia de esta niña, Katy,
es bastante singular, puesto que a la vez, en el mismo momento que la fábrica de AZF, es como si toda su familia hubiera explotado. En un trabajo de vínculo y revínculo, es una pediatría. En esa labor nos enfrentamos mucho a una especie de explosión, de desmigajamiento del entorno familiar. La familia reventó desde el punto de vista práctico, explosionó, y en la realidad es así. Su hermana gemela, Flora, fue llevada hacia una clínica privada de Toulouse especializada en oftalmología porque tenía un ojo muy tocado, de hecho lo perderá, y presentaba también una herida en el rostro grave y había que intervenir quirúrgicamente en urgencias. Al día siguiente, Flora vuelve al hospital de los niños, pero no va a ser hospitalizada en la habitación de Katy inmediatamente, porque también había tenido problemas respiratorios, porque la explosión, hubo una explosión con una nube tóxica, como la llamábamos, y estamos esperando a ver cuáles son los efectos 15, 20 años después. A ver, pero el bebé había respirado mucho en la rotonda. En París dicen la periférica, no es una rotonda, es la M30 de Toulouse, vamos, la periférica. Y había respirado muchísimo de ese polvo la niña. En cuanto a la madre, todavía no está aquí, no está cuando vamos a ver a la niña por primera vez, pero sí que está el abuelo, que es quien nos cuenta, nos hace el primer relato. La madre llevaba su coche, conducía muy cerca de la fábrica en el famoso periférico. Estaba acompañada de las gemelas, Katy y Flora, y acompañada por una amiga y el bebé de esta. El coche, con la explosión, es proyectado y implicado en un accidente vinculado a la onda de la explosión. Cuando llegan los equipos de socorro, la madre, que tenía una fractura abierta de la pierna y una trauma en la cara, una herida, lo hemos visto en la foto, es llevada a traumatología adulta del hospital. O sea que 3 hospitales diferentes para las 3 personas. Al padre, al abuelo materno, solo se le contó por la noche. Él no conocía el programa de su hija y no sabía que en ese momento estaba en ese sitio. Y el abuelo sigue contándonos elementos de la biografía de las niñas. Los padres se separan cuando la madre estaba en el 6º mes del embarazo gemelario. Vive sola con las 2 gemelas y con Marc, que es fruto de una primera unión, que no estaba en el coche y que estaba siendo cuidado por la abuela. En ningún momento de la hospitalización vamos a ver al padre de Katy y Flora, que ha cortado todo tipo de relación con su exmujer y con las niñas. 2 días después, la enfermera y el médico pasan a presentarse. Ese día, Katy está acostada sobre la espalda y mira fijamente hacia el techo. Rostro inexpresivo, no produce ningún sonido. Los párpados no laten, no hay latido de párpados y en ningún caso engancha la mirada de nadie. La madre está presente, la han acompañado brevemente al hospital de niños la víspera, pero como está muy tumefacta, su rostro está hinchado y sufre de edema, tiene fuertes dolores y no puede hablar sin llorar. En el servicio de cirugía en el que ha sido hospitalizado, ha visto a una psicóloga en varias ocasiones y Katy no mira a su madre. Parece incluso que no la oye. Sin embargo, el hermano mayor, que sí ha venido, parece de vez en cuando lograr atraer la atención de la niña. El 25 de septiembre, Flora, la otra hermana gemela, está mejor desde el punto de vista somático y es llevada a la habitación de Katy. Su actitud es aún más preocupante. No pronuncia ningún sonido, no sigue la mirada de nadie. Todo el mundo está ahí junto en la habitación. La madre, que parece estar más sólida, dice que le duele menos. Entonces, todos reunidos, el equipo decide que se haga una reunión familiar. Al día siguiente viene el abuelo incluso. El rostro de la madre ha deshinchado bastante y es un elemento importante porque en nuestra experiencia hemos visto a niños muy pequeños que podían presentar unos repliegos en interno casi autísticos frente a padres que habían sido transformados físicamente por un accidente o sobre todo cuando esa transformación ha sido muy brutal. La mamá está sentada en una silla de ruedas entre las 2 camitas.
las barreras, los protectores de las camas han sido quitados. La enfermera del equipo móvil y el psiquiatra están sentados enfrente de la mamá. Así está ordenado geográficamente en las habitaciones de los niños. Así lo hacemos. Y Kramer hace tiempo describía muy bien esa situación. El abuelo asiste, está de pie, un poco por detrás. La señora F puede por primera vez evocar su vida, la vida de todos, antes de la explosión. Y cuenta luego con mucha emoción el accidente y cuenta en particular un momento en que sufrió una total desrealización. Se ve sentada en la orilla de la carretera frente a un caos de vehículos, sufre un blast, puesto que el ruido de la explosión le ha roto los tímpanos, respira polvo y tiene a sus bebés en brazos intentando limitar sus hemorragias. Se recuerda haber visto como en un sueño pasar antes de las ambulancias un periodista que ha filmado sin pararse y se dará cuenta, ya mucho más tarde, que es el periodista que ha hecho la foto que estuvo en portada de una revista francesa a la que le encantan los impactos fotográficos. La señora F sigue contando y evocando, mientras que el clínico nos cuenta que tiene asociaciones bastante agresivas respecto a los periodistas y los medios de comunicación. Las dos niñas parecen estar ahora muy atentas, se animan sus rostros mientras que la conversación avanza y que el relato se va asentando. Y a medida que oyen las emociones de su madre, por primera vez oímos una especie de susurro y parece que la habitación se está animando. Cathy pide que la bajen de la cama y va a empezar a jugar con una pelota de tela que su hermana tira, que ella recoge, que se la devuelve y va pasando de mano en mano, primero entre las dos niñas y luego se la dan a la mamá. La mamá sirve de intermediario en el juego. Nosotros, que somos viejos clínicos, formados al psicoanálisis y a Winnicott, no pudimos evitar pensar en el juego de la espátula, por ejemplo. Y con ese juego de vaivén observamos que las miradas también van y vienen, las miradas empiezan a cruzarse y poco a poco a atraparse. Hasta ahí los clínicos no han intervenido casi nada, excepto para liberar físicamente, son como una especie de mudanzas, de trabajadores de mudanza, mueven, ordenan la habitación, la cama, el sillón. Hay mucha gente en la habitación. Llegado un momento, la mamá va por primera vez a coger a Flora en sus brazos, pero está sentado. ¿Sabe cuando hay catástrofes así, que llegan miles de pacientes, sacan las sillas de ruedas viejas que estaban almacenadas y ella tenía uno de esos y le habían puesto una tabla para que pudiera poner su pierna rota. Y cuando coge a la niña en brazos por primera vez, el peso de Flora la desequilibra y el sillón, la silla de ruedas, bascula hacia adelante y ella arrastra a la niña en su caída. Eso dura la fracción de unos segundos, pero vemos en la mirada de Flora un pavor terrible y en ese momento abre los brazos como en un movimiento arcaico. Intervenimos, nos lanzamos para recuperar a la niña y parar a la caída de la madre. Menos mal que nuestros enfermeros están entrenados y de hecho lo están. Enseguida tenemos la sensación que en este escenario tan estrecho se ha vuelto a desempeñar el drama de ACT de la fábrica. Y sin embargo, espontáneamente todos los adultos se ponen a reírse, como en una especie de resonancia preconsciente común que hace bascular el tipo de intercambios que se habían asentado en el grupo. Y a partir de ahí, la sesión va a durar con animación y con ruido, que nos hace tomar conciencia del enorme y pesado silencio que había en la habitación los días anteriores. La explosión de ACDF, en esa explosión, el silencio fue tremendo. Hubo un silencio después en toda la ciudad. Parecía que la gente estaba en apnea psíquica. Vamos a seguir a las niñas hasta que salen del hospital. Flora va a volver a tener momentos de prostración que
se interrumpen cuando llega la mamá. Se les acompaña hacia un espacio de juegos donde van a ir hasta el 5 de octubre, que ya se van del hospital. Con el equipo de enlace nombramos una enfermera que va a verla y hacer el seguimiento. Las niñas están llenas de vida, las cicatrices son mucho menos impresionantes, pero la madre parece estar superada, cansada, drenada y deprimida, a pesar de la ayuda de una enfermera. La fisioterapia, los trámites administrativos, porque ha habido muchos trámites administrativos respecto a lo seguro y reclamación contra la explosión, se queja de la habilidad emocional, llora muy espontáneamente y tiene, por lo tanto, lo que podemos llamar un estrés postraumático. La acompañamos hacia un psiquiatra en la ciudad, establecemos vínculos con servicios sociales, psicoterapia para los niños y un mes después tenemos la última consulta con esta familia a la que perderemos de vista y solo volveremos a oír hablar de ellos en el diario local, La Dépêche du Midi, que publicó esa foto. Por eso me autoricé a enseñársela a ustedes. 15 años después, la mamá en la entrevista dice que los niños están bien, son adolescentes, que estudian, que van bien. Tenían 19 meses el día de la catástrofe. Por lo tanto, son jóvenes con secuelas físicas importantes, la madre también. Sin embargo, no se acuerdan de nada excepto lo que les han contado y la famosa foto. La mamá dice que tiene muchas más dificultades para recuperarse del estrés postraumático. También tiene secuelas bastante graves y cuenta, yo esperaba que en el artículo contaría, como lo vimos en el vídeo de Stefan, que los clínicos le habían ayudado mucho, pero no, decía, mi entorno me ayudó mucho. Bueno, en conclusión, nos pareció ejemplar esta historia porque ilustra la amenaza de pérdida y de muerte. Y vemos que todo había reventado, explotado, todo estaba perdido y el impacto es aún más fuerte que el trauma directo en sí mismo. Y esto puede explicar por qué las señales observadas se parecen a lo que nos cuentan nuestros colegas, y Marie-Rose Moreau estaba aquí esta mañana, los síntomas que encontramos en los niños víctimas de guerras. He dicho que hemos establecido unas técnicas bastante tradicionales, bastante alejadas del debriefing, pero que se parecía un poco a esa práctica. Y en esas sesiones hemos tenido que reconocer el peso de la realidad. El peso de la realidad es muy impresionante. Lo sabemos en los accidentes individuales, pero la realidad nos llega en plena cara con toda su violencia. ¿Quién se va a ocupar de los niños? ¿Quién va a llenar la nevera? ¿Quién va a organizar la escolaridad? Ahí, de repente, hay que organizarse y de forma muy rápida. Y ese puro concepto de trabajo psíquico, puesto que estamos en un congreso de psicopatología, en un contexto como el que he descrito, es difícil de abordar e implementar. Nuestro equipo no estaba para nada preparado para enfrentarse con un evento así, no era favorable para transformarse en un dispositivo de debriefing. No tuvimos ni tiempo de hablarlo previamente para organizarnos. Llegaron psiquiatras y psicólogos para ayudarnos, pero no tuvimos tiempo de elaborar una estrategia, sino que nos apoyamos en nuestra formación respectivas de cada uno para abordar la psique y nos apoyamos también en nuestra profesión, nuestra experiencia, la preocupación que teníamos por el sentido, preocupación por los cuidados y por el apoyo recíproco, en el poder hablar entre equipos. El hecho de que los equipos en situaciones así se apoyen e intercambien es muy importante. En este caso de Flora y Katy, vimos hasta qué punto era importante reunir, reagrupar, incluso a ese abuelo que se mantenía como un poco rezagado. Por lo tanto, en síntesis, hemos hecho lo que sabíamos hacer, siguiendo unos principios, unos ejes directivos, es decir, ser disponibles, escuchar, ofrecer un marco suficientemente continente, y me parece estar oyendo a Bernard Goltz cuando hablaba de los bebés, un marco continente pero reajustable. Apoyar la palabra y
de los niños. Es que queremos que haya continuidad, deseamos tanto que haya continuidad que cuando no tenemos noticias nos duele, nos gustaría que hubiera continuidad también. Apoyar a los niños con las prácticas tradicionales, dibujo y juego, para que salgan a la luz momentos sagrados como ese juego de pelota. Muchas gracias a todos. Et j'en profite pour vous. Y aprovecho para invitarles a Viena al Congreso de la SCAP del año que viene o, más cerca, en Toulouse en octubre sobre hospitales de día de psiquiatría, niños y adolescentes. Pero si hay una prioridad, que sea Viena. Voilà, on a peut-être 5 minutes. Quizás 5 minutos para plantear algunas preguntas, evocar algunos elementos juntos. Es muy interesante. El evento, la catástrofe de AZF y algunos otros han llevado al Grupo de Ginebra a implementar un dispositivo especial catástrofes. Y a medida que te estaba oyendo y te escuchaba, pensaba en el riesgo para los terapeutas, el riesgo de estupefacción, es verse pegados, como decía Bernays, coche, es un riesgo real de estupefacción de los equipos y profesionales. Y luego también oyéndote pensaba que no había habido ningún intento en los dispositivos escolares por guardar el contacto, por quedar en contacto y hacer una especie de seguimiento de aquellos niños. Nos enseñaste este dibujo. Es otro niño, si lo entendimos. Es un niño cuyo padre se murió en esa catástrofe, pero no hubo en el sistema de psicología escolar, no ha habido seguimiento de esos niños, que son niños de alto riesgo. Para los niños que en esa época ya estaban escolarizados y sobre todo aquellos niños cuyas escuelas sufrieron de la explosión, sí que hubo un seguimiento y lo organizaron los equipos nacionales. Pero para los más pequeños, los que no estaban escolarizados en aquella época, no hubo seguimiento. Y luego nosotros intentamos respetar el deseo, y era el caso en esta familia y en otras, respetamos el deseo de algunas familias de pasar página y olvidar aquellos lugares que habían frecuentado en la época de la catástrofe. Y hay una pregunta, viene el micro corriendo. Me ha llamado mucho la atención el hecho de que la niña o niño mutista que no hablaba recobrara vida después del relato de su madre, después del relato traumático de la madre. Y creo que cuando se ponen palabras en un trauma, cualquiera que sea ese trauma, yo creo que poner palabras le permite al niño liberarse del peso traumático. Lo he dicho mal cuando lo conté. Dije que habíamos visto a varios niños que tenían una especie de repliegue casi autístico porque los padres estaban desfigurados, pero no dije que sufrían un estrés postraumático porque había habido una quemadura o algo. Y ahí la estupefacción postraumática del niño. Yo creo que los bebés no reconocen el ambiente, la atmósfera habitual. Y es muy sorprendente porque son terapeutas extranjeros, externos, que cuando pidieron que se les hiciera un relato de la historia familiar, son capaces de volver a poner en el desbriefing o diffusing, es eso, es volver a poner en circulación, contando lo que ocurría antes, lo que ha ocurrido durante y lo que ocurrirá después. Para mí, el diffusing es eso.
Muchas gracias, Jean-Philippe, por tu calidad de contador. Tengo una pregunta al señor Eliès. En el momento en que nos muestra esta mujer que evoca elementos delirantes, no conocemos toda la historia, pero cuando la oímos en el vídeo no parece tan delirante. Hay una especie de elaboración congruente. Aquí, en ese vídeo, tenemos la sensación que es un momento de fragilidad en torno a la ansiedad, un poco desorganizadora, pero no delirante. Entonces, la pregunta, yo trabajo mucho con síndromes genéticos, la pregunta es si nosotros mismos no nos vemos atrapados por la dualidad. ¿Ese síntoma forma parte de la predisposición genética o, al contrario, no se trata de algo contextual? Al verla en el vídeo, no tuve la sensación de que fuera delirante y que estaba más bien en la elaboración de un momento de transformación, quizás en un momento de báscula. Así que me pregunto si los clínicos no estamos permanentemente. Yo trabajo mucho con las esclerosis y siempre me pregunto qué es estructural y qué es coyuntural. Bueno, esta madre es verdad que corre ese riesgo de desorganización, de fluctuancia, que está ligado a su síndrome. Y también hay elementos contextuales. Y ahí había un elemento contextual de mayor importancia. Es difícil porque el trocito de vídeo es muy corto, pero ella tenía ideas de consternamiento. Empieza a elaborar, decía, el piloto de luz se enciende y se apaga. Entonces hacía una interpretatividad de las presencias que está en la casa y que ve que están actuando sobre su existencia. Y lo que me llama mucho la atención en ese momento es que no vuelve a crear el vínculo con el riesgo psicótico que ella tiene, que está vinculado al síndrome, riesgo que conoce. Pero lo que me llama la atención es la incapacidad que tiene de regresar, de volver a la comprensión de la sintomatología, al entendimiento de la sintomatología. Y es importante porque el hecho de comprender bien la fuente de los síntomas permite evitar una especie de adhesión psicótica a la fenomenología que protege al paciente. Es verdad en su caso, pero también es verdad para adolescentes o jóvenes adultos que tienen esa enfermedad. Y creo que cada vez se está investigando más sobre el papel protector de la psicoeducación en ese tipo de situaciones. Está claro que siempre estamos a mitad de camino. Hay un riesgo genético muy importante, pero también es verdad que están los factores del entorno y en particular la ansiedad. Lo que es muy interesante, y hay otros estudios que van en ese sentido, en esta enfermedad genética en especial, lo interesante es que el primer riesgo para la emergencia de una esquizofrenia en el caso de esta lesión no son los síntomas psicóticos per se, sino que son la ansiedad y el estrés y los traumas asociados, que son predictores aún más fuertes que la emergencia de síntomas psicóticos. En cuanto hay síntomas psicóticos que se manifiestan así en ese síndrome, el riesgo de conversión es de 25% en los 2 años siguientes. Y es bastante importante. Por eso la tengo tratada con Esperdal, porque no quiero que en el contexto de ese estrés fuerte lleguemos a un cuadro en que se vuelva irreversible. Didier Uzel, gracias por estas presentaciones clínicas hermosas, muy hermosas. La historia de ACDF, de la cual que ha sido un impacto para todo el país, no solo para Toulouse, me hizo pensar, tal como usted la cuenta, lo que Bion llamó angustia del cambio catastrófico. Además, usted ha hablado de continente y la madre habla del entorno que la rodeó y la respaldó en esta aventura. La pregunta que yo me hacía
era la siguiente. Bion describe la angustia catastrófica como un desbordamiento de los continentes habituales, incluso de los continentes terapéuticos. Y me parece que a menudo, yo no tengo personalmente experiencia de intervención en situaciones traumáticas de ese tipo, pero me parece que a menudo, cuando oímos hablar de ellas, es un poco lo que usted ha dicho, porque su equipo no estaba preparado en aquella época. Pues las intervenciones son bastante puntuales y rápidas. A veces incluso da la sensación de que son un poco precipitadas, pero poco duraderas, poco sostenidas en el tiempo. En la función continente, ensanchada, ampliada, que sería necesaria, no se plantea la cuestión de duración, al menos de propuesta de cuidados en el tiempo. Meses, quizás años. Y lo que le cuenta la madre, bueno, no se lo cuenta a usted, pero lo cuenta la prensa, 15 años después, me parece que refuerza esta idea de que no basta con hacer un debriefing puntualmente y de manera precipitada, sino que haría falta acompañar durante mucho tiempo para que las cosas poco a poco se elaboren en la medida de lo posible. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además lo que evolucionó mucho desde aquel momento es que hoy en día se están constituyendo centros de resiliencia del trauma para intentar prolongar seguimientos más prolongados. Y además añadamos más capas al pastel. Saben que AZDF, eso no lo sabíamos, pero tenía la particularidad, igual que las catástrofes industriales, esto hace reventar las ventanas y durante un año estas familias estuvieron con ventanas de plexiglas, lo cual para ellos supuso una ciudad porosa. Así que hubo el trauma inicial y después esta especie de acoso, que se mantiene hasta que los edificios hayan sustituido las ventanas. Hemos curado, hemos mejorado al menos trastornos del sueño, dando certificados para que se cambiasen rápidamente las ventanas. Bion cuenta en sus memorias de guerra un traumatismo espantoso que vivió un joven soldado alcanzado por un estallido de obús y que murió muy rápidamente con la mitad de su tórax arrancado. Y él lo cuenta con mucha emoción. Y se puede leer la obra de Bion hasta el final de su vida como una especie de intento de elaboración de este traumatismo. Vuelve sobre ello de manera más o menos alusiva, pero hasta el final vuelve sobre esta historia. Y creo que además esto aporta una luz, permite comprender mejor a Bion, pensando en esta necesidad en la cual está de elaborar y reelaborar la permanencia de estos traumatismos antiguos. Sabe, eso me parece muy interesante porque creo que enlaza con lo que nos ha presentado Véronique Delven. Véronique, tu equipo hace el trabajo de asegurar continuidad en el continente, en el arropamiento, incluso cuando estos adolescentes fuerzan los límites y los continentes, es decir, vamos a sostener y contener y no haciendo contención física a toda costa. Esto me parece muy, muy interesante. Propongo que con esta frase terminemos. Ya se ha terminado el tiempo que teníamos. Gracias a ustedes, gracias por su atención.